Ya muchachos, entonces hoy día vamos a ir por la sesión número 3 de IX, ya, y vamos a ver cuatro cosas hoy día. Una, ¿cómo se llama? Una facilidad que tiene IX que se llama ODM, que es un gestor de objetos. Ya vamos a ver qué es lo que es. Cómo se trabaja y se maneja con los usuarios y las cuentas dentro de IX, herramientas de diagnóstico y empaquetamiento de software y cómo se instala y cómo se configura software. ¿Ya? Vamos viendo y vamos partiendo primero por ODM. ODM es una base de datos interna que es equivalente o parecido a lo que es el sistema de registro de Windows. Es decir, ahí se guarda información relativa a dispositivos y elementos que están dentro del sistema operativo. Ya esto permite poder conocer cuáles son, por ejemplo, los dispositivos físicos, los drivers, el software que yo tengo instalado en la máquina y en qué estado están. Ya, hay tres tipos básicos de objetos dentro de esta base de datos que se llama ODM. Los objetos que se llaman predefinidos, que son objetos que están disponibles pero que no están instalados o no están siendo utilizados. Por ejemplo, un driver de una tarjeta de red, yo lo voy a tener en esta base de datos aun cuando la tarjeta de red no la tenga instalada y configurada en mi máquina. Los objetos definidos son aquellas configuraciones lógicas, ya, de dispositivos lógicos que tienen ciertos atributos. Ya vamos a ver de qué se trata. Y también aquellos objetos que están instalados, configurados y operando, que se llaman disponibles. Entonces tengo defined and available. Eso es en inglés. Una de las cosas interesantes, ¿cierto? Es que con esta base de datos yo puedo entender y saber qué es lo que tengo instalado y cómo está registrado en el sistema. Por ejemplo, si ya empezamos a ver algunos de los comandos que se hacen, o sea, que ocupan esta base de datos, tenemos el comando ls, nuevamente ls list, sfg, list configuration, donde me va a dar, ¿cierto?, la opción de cuál es la lista de recursos que están instalados. ¿Ya? Y se fijan, hay una nomenclatura que dice más menos que están agregados o están borrados de la lista de recursos y un asterisco que significa que no hay una modalidad de diagnóstico disponible. Ya vamos a ver de qué se trata eso. Quiere decir que aquellas cosas que están en asterisco no se le puede aplicar diagnóstico, que de hecho dentro de uno de los temas del curso de hoy vamos a ver el diagnóstico. Por ejemplo, en este caso, en el mismo servidor que estábamos trabajando el otro día, que es el IX de la Asociación Chilena de Seguridad, tenemos la primera parte del comando, porque el comando da bastantes opciones, solamente puse aquí la primera pantalla, donde tengo, por ejemplo, el sys0, el sysplanar, el bio y al lado tenemos la descripción. Vamos a ver algunas cosas de eso. Por ejemplo, si ustedes se fijan, aquí tengo el HDisk 0, que es un disco virtual. Acuérdense que vimos en la clase pasada qué es lo que era un HDisk, de dónde venía, cómo se crea dentro de lo que era la configuración de una partición. ¿Ya? Por lo tanto, aquí básicamente estoy viendo cosas que son los recursos que están disponibles en esta máquina. Al final, por ejemplo, tengo la memoria, tengo el procesador. Esto lo obtengo simplemente con poner lscfg. ¿Ok? Eh, por ejemplo, si quisiera ver alguna opción con más detalle, pongo "-b", que me va a dar un modo mucho más extendido, y aquí nuevamente les muestro un ejemplo de un dispositivo que viene a ser el adaptador de red, que en este caso es virtual, porque recuerden que estamos en un LPAR, por lo tanto, estrictamente no hay una tarjeta física, sino que es la representación de la tarjeta disponible en el hardware, que yo la veo acá dentro de mi partición. ¿Ok? Entonces, con eso yo puedo ver las configuraciones y cuáles son los atributos básicos de los dispositivos que yo tengo en mi máquina. Por otro lado, si sigo con si sigo con los comandos que me dicen cuáles son los recursos que están en esta base de datos ODM, por ejemplo, tengo
el lsdev que me va a listar, nuevamente ls, los devices, es decir, dispositivos. Y aquí aparecen los conceptos de clase, de tipo, de subclase y una descripción. Por ejemplo, vamos a ver que los distintos dispositivos que tienen, como los discos, los mouse, las tarjetas de red, los terminales, las tarjetas gráficas, etcétera, van a aparecer acá con una clase, van a pertenecer a una subclase, que vamos a ver si tengo algunas cosas más acá. No, aquí vamos a volver uno para atrás, donde, por ejemplo, en la primera tengo una clase 3DX, un tipo, que es como está registrado en la base de datos, y en este caso la subclase que corresponde a una interfaz USB. Ya, déjenme mostrarles ahora en el IX. Vamos a ir rápidamente acá. ¿Ven todos la pantalla de la IX? O sea, la línea de comando. Levanten la mano, por favor. Don Daniel Araneda parece que no ve la pantalla. Ricardo Castillo también está. Qué bueno. Ya, entonces, partamos por los comandos que recién estábamos viendo. LSCFG. Le voy a poner un more para poder ver todas las entradas. Y ustedes se fijan que aquí, bueno, perdón, aquí este solamente tengo eso. Ya, aquí yo voy a ver cuáles son los distintos recursos que tengo asociados. Ya, vamos a hacer un man para poder ver las opciones completas de este comando. Si se fija, despliega la configuración, el diagnóstico y VPD, Vital Product Data Information sobre el sistema. Si vamos a ver, por ejemplo, algunos ejemplos, voy a ver más abajo. El "-s" me va a dar, ¿cierto?, la información de configuración separado por línea, es decir, en una modalidad mucho más extendida. Y a ver, vamos a bajar. Tengo las distintas opciones, por ejemplo, de la cantidad de procesadores lógicos que están asociados a la máquina, diciendo el SFG "-l proc" y me dé todos los que están asociados a este dispositivo. O, por ejemplo, me dé la información vital del adaptador de red, el NT0, que es lo que estamos viendo acá en el ejemplo. ¿Okay? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Que veo que algunos levantan la mano. ¿No hay pregunta? Ok. Entonces, si se fijan, con este comando puedo ver todos los recursos que tengo. Sigamos con los otros comandos que tenemos acá. Ya. Veamos ahora los dispositivos. Los dispositivos, ¿cierto? Los vamos a ver con un lsdev. Y vamos a ir a los ejemplos para hacerlo más rápido. Ya voy a ver información como los distintos grupos y las, perdón, clases y subclases de dispositivos que tengo acá. Déjenme ver si abajo tengo más. Ya. Más dispositivos. Aquí tengo, puedo ver los adaptadores. Es que quiero ver algo que sea útil para ustedes, para entenderlo. Ya. La lista de los dispositivos que están soportados. Ya. La lista de, por ejemplo, de las clases predefinidas para los discos en el punto 6. Ya, aquí puedo ver cuáles son los tipos de discos que están soportados en el sistema operativo. Ya, las clases, los distintos adaptadores. En realidad no quiero complicarlos hoy día mucho, simplemente quiero que vayan entendiendo que tenemos una base de datos que se llama ODM, que es donde se registran todos los recursos que están configurados en la máquina. Tengo distintos comandos que lo que van a hacer, van a acceder a esta base de datos para darme información sobre alguno de los recursos. Y de hecho, si me vengo al comando veo que hay comandos también que son para administrar y crear esta base de datos, como el ODM add, ODM change, create, delete, drop, get y show. Entonces, en el fondo, lo que puedo hacer es, a través de estos comandos que acceden a esta base de datos, también mostrar información
de los recursos que van a estar clasificados por, para la redundancia, clases. ¿Ya? Si quiero seguir viendo información de recursos, tengo otros comandos, ¿ya? Permiso, déjenme ver acá. Vamos a adelantar una diapositiva. Como el lsatr, que ahora lo que me va a dar son los atributos de uno de los recursos o de algunos de los recursos que están en mi sistema. Por ejemplo, el lsatr -e sys0, vamos a copiarlo, me va a dar la información del sistema en general y me va a dar todos los atributos que están configurados en esta máquina. Por ejemplo, veamos algunos interesantes. Ya, solo por mencionar algunos. Me dice, ¿cierto?, el número máximo que puede tener el login name al momento de buteo. Y esto es 9. ¿Ya? El número máximo de procesos que están permitidos para que un usuario pueda ejecutar. ¿Ya? El número o el número de máquina modelo. ¿Ya? En este caso, este valor no se puede cambiar, pero hay otros atributos que yo podría cambiar. ¿Ya? Por ejemplo, podría cambiar el número máximo de procesos que un usuario puede, ¿cómo se llama? Puede en un momento determinado ejecutar dentro de la máquina. ¿Ya? Vamos a ver algunos otros campos más. Entonces, se fijan, en este caso, uno de los recursos, que es el sistema en general, que se llama sys0, tiene distintos atributos que yo podría, en algunos casos, configurar dependiendo del tipo de atributo. Veamos un ejemplo de un atributo que yo pudiera, por ejemplo, cambiar. En este caso, para poder cambiarlo, uso el comando change dev. Y le voy a decir que el número máximo de procesos que un usuario puede levantar va a ser igual a 100. Si ustedes se fijan en el comando que yo, o sea, cuando hice un despliegue de los atributos anterior, vi que ese valor estaba en 128. ¿Ok? Entonces, si yo voy a correr, ahora lo que voy a hacer es lo voy a dejar en 100. ¿Ya? Y lo que hizo, ¿cierto?, es me actualizó esa variable. Ahora, lo que estoy haciendo acá, y esto es importante de entender, algo parecido a lo que ocurre en Windows. Al correr estos comandos, estoy modificando los valores que están en el ODM. Por lo tanto, estos valores quedan, por decirlo así, en duro, es decir, o en quemado, como dirían los colombianos. No importa si apago o prendo la máquina cuántas veces, como lo hice a través de los comandos que modifican la base de datos, entonces esos valores van a quedar definidos en el sistema, no importa cuántas veces se prenda o se apague la máquina. La diferencia que hay con Windows es que hay muchos comandos, ¿ya?, que en el caso del registry de Windows solamente se toman al momento de que la máquina inicie, y es por eso que hay muchas veces que yo instalo software y me pide que reinicie el sistema, porque como hacen registro en el sistema de registro, esos registros solamente van a estar cargados al momento de la máquina levantar. Y esa es la razón por la cual en Windows hay que muchas veces, digamos, apagar la máquina para que el software que acabo de instalar empiece a funcionar. Porque si no, ¿cierto?, no se aplica realmente la configuración, solamente se aplica el reinicio. Aquí en AIX, la mayoría, por decir el 99,99% de los comandos, no requieren de un reinicio, es decir, la máquina nunca debiera ser apagada o no se debe apagar. Por lo tanto, hay una gran diferencia con respecto a lo que es, por ejemplo, Windows, en el sistema de registro de Windows. ¿Ya? Otra cosa interesante que tengo, por ejemplo, es detectar ciertos dispositivos. ¿Qué quiere decir? De hecho, este comando, no sé si alguien se acuerda, lo vimos en la clase pasada. Cuando yo agregaba un disco, ¿cierto?, definía y trataba de agregar un disco para poder agregarlo a alguna partición virtual mía, una de las cosas que tenía que hacer era correr este comando, que es cfg-mgr, que me permite detectar los dispositivos. En este caso, con la opción "-b", lo que hacemos es ponerlo en modo verbose, porque si yo no lo pongo, ¿no ve? Lo que él va a hacer, va a correr y va a agregar los dispositivos que él encontró, los va a agregar a la base de datos ODM, de tal manera que yo, una vez que los tengo en la base de datos, yo puedo trabajar con ellos, los puedo, ¿cierto?, los puedo configurar, los puedo modificar, puedo ponerle atributos, puedo cambiarle atributos, pero primero tienen que estar registrados.
Vamos a poner el modo "-b" para que veamos un poco más extenso cuáles son los distintos escaneos que hace, por decirlo así, buscando nuevos dispositivos que estén disponibles, es decir, nuevos recursos que estén disponibles para el sistema operativo y que lo que se hace es se dejan registrados en esta base de datos que es la ODM. Ya, se fijan acá, empieza él a buscar distintas cosas, tiene distintos modos para ir viendo qué cosas hay. Si yo agregase, por ejemplo, un disco, uno de estos comandos o una de estas opciones me permite ver si tengo hardware nuevo, como una tarjeta una tarjeta, ¿cómo se llama?, de red, o otra cosa, va a ser un driver o un módulo distinto el que la va a detectar. Pero finalmente, lo que él hace es empezar a revisar cada uno de los distintos sistemas o subsistemas que tiene para ver si hay más memoria disponible, si hay más procesadores disponibles, si hay más tarjetas de red disponibles. Recuerden que estamos en un LPAR, por lo tanto, son lógicos, pero para efectos de este sistema operativo, para ello él cree que es digamos, un dispositivo físico. Y lo que está haciendo es buscando, por ejemplo, dice, ¿cierto? Está intentando, por ejemplo, revisar si hay memoria. Y para revisar la memoria, corre ese comando y le pasa, ¿cierto?, el recurso que busca. Está buscando caché, está buscando procesadores, está buscando dispositivos virtuales, ¿ya? En este caso no hay nada nuevo, por lo tanto no va a encontrar nada nuevo y no va a registrar nada, porque, digamos, no tengo cómo agregar un dispositivo para el ejercicio de que estamos haciendo hoy día. Pero de esta manera yo detecto, por ejemplo, en el caso de la Asociación Chilena de Seguridad, muchas veces nos han disponibilizado un disco nuevo, una partición nueva para que nosotros la podamos usar cuando quedamos cortos de espacio. Entonces, uno de los comandos que tenemos que correr para ver si esa partición o ese disco está disponible es precisamente este, de tal manera que ese dispositivo quede registrado en la base de datos ODM y que yo pueda utilizarlo. ¿Ok? No sé si anda por ahí Felipe Benavente, no lo veo. No, no está Felipe. Ya, para que nos contara un poco algunas de las cosas que nos han pasado en la H. A veces nos quedamos cortos, ¿cierto? Y nos disponibilizan más discos, nos disponibilizan una partición, pero yo primero tengo que ser capaz de verla. Entonces, para poder verla, tengo que correr este comando para que quede registrada. Ya, si seguimos con el ejemplo, estamos por aquí, vamos por acá. Ya, tengo ahora la otra opción y ahí nos vamos a pasar al segundo capítulo que teníamos, que era el tema del diagnóstico. Una de las cosas interesantes que tiene iX y cuál es la gracia de tener registrados los distintos recursos es que cada fabricante, ¿cierto? Cada proveedor de un recurso, llámese, por ejemplo, el hardware, como la tarjeta de red, como los distintos dispositivos, tienen un API. Un API que digamos, es decir, yo puedo inscribir esto en Windows pasa también, donde yo inscribo mis recursos e inclusive desde la base de datos queda la información almacenada de cómo yo hago un chequeo de mi dispositivo físico. Cuando yo registro algo en la base de datos, no solamente queda guardado el nombre del recurso, el tipo del recurso, la clase, la subclase, sino que además, por ejemplo, cuáles son los comandos o los programas que yo corro para hacer un chequeo, por ejemplo, del hardware. Y para eso está el comando diag de diagnóstico, que me va a permitir a mí ejecutar diagnóstico sobre los recursos o los dispositivos que tengo instalados. ¿Ya? Ahora, para que pueda ejecutar un diagnóstico, el recurso tiene que haber inscrito cuando se inscribió en la base de datos cuáles son, ¿cierto?, los programas, las opciones que hay para poder chequearlo. Por eso es que, no sé si se acuerdan cuando vimos el comando LSFG, me aparecía acá y me decía, ojo, soporte diagnóstico no disponible. Es decir, hay ciertos dispositivos que no puedo diagnosticar porque no me están proveyendo de la facilidad de diagnóstico. En cambio, por ejemplo, SIS0, SISplanar, ya en L2 caché, memoria y procesadores, los puedo diagnosticar. Entonces, por ejemplo, hagamos un diagnóstico de la memoria. Veamos si tengo, por ejemplo, un segmento de memoria dañado. Esto, si ustedes se fijan, en los sistemas que nosotros conocemos como los PC de escritorio, es una opción que muchas veces se hace en la BIOS, no se hace directamente en el sistema operativo. Acá, la gracia que tengo es que estos recursos, estos devices, al estar registrados en la base de datos ODM,
si el fabricante me disponibiliza del software de chequeo, yo podría, sin necesidad de apagar la máquina o de hacer un chequeo externo, podría ver si ese dispositivo presenta o no presenta errores. Ahora, qué tan bueno o qué tan malo es el diagnóstico depende de la facilidad o de digamos, el programa de diagnóstico que viene adjunto a ese dispositivo. No es que la IX haga el diagnóstico, porque él no se sabe de memoria o no conoce todos los dispositivos que existen. Cuando se registra el dispositivo, se registra también el programa diagnóstico. Entonces, por ejemplo, ahora vamos a ver ya el entorno del programa DIAC. Perdón, parece que me comí un comando. Y voy a entrar a un menú donde yo voy a poder diagnosticar todas aquellas cosas que estén en la base de datos registradas como diagnosticables. Por ejemplo, tengo un menú que se mueve a través de las flechas, rutinas de diagnóstico avanzado, tareas, ¿cierto? Y selección de recursos. Es decir, yo podría pararme en un recurso y definir qué recurso es el que quiero diagnosticar. Entonces vamos a hacer algo simple, ¿ya? Vamos a ver, por ejemplo, cuáles son las rutinas de diagnóstico, y tengo rutinas de verificación de sistema y rutinas de determinación de problemas, donde en la rutina de determinación de problemas lo que se hace es se corre un chequeo a los distintos logs que hay dentro del sistema operativo y donde podrían estar reportándose problemas de los dispositivos que yo tengo instalados. Ya, y eventualmente, inclusive, dependiendo de qué tan buena sea la base de datos del fabricante, me podría decir cómo soluciono el problema. Entonces, por ejemplo, hagamos una verificación de sistema, ¿ya? Donde yo puedo verificar todos los recursos que tengo. El sysplanar es el equivalente a lo que nosotros conoceríamos digamos, en los PC de escritorio o los IBM PC compatibles, equivale a la tarjeta madre. Es decir, es el soporte físico, a pesar de que, ojo, acá no es un soporte físico, recuerden que esto es un LPAR, está virtualizado, pero el sistema operativo no lo sabe. Entonces, lo que estoy en realidad voy a chequear es la tarjeta madre, y la tarjeta madre tiene un montón de elementos. También podría estar chequeando digamos, el dispositivo de red, el caché, la memoria, y por ejemplo vamos a hacer un chequeo al sysplanar, y vamos a poner la opción F7, y lo que va a empezar a hacer ahora, él va a empezar a confirmar hardware status, y bueno, en este caso era de esperarse que no encontrara ningún problema, porque ya sabemos que este sistema no está reportando problemas. Si hubiera algún problema, me estaría apareciendo acá. Entonces, ¿cuál es la idea? La gracia. La gracia es que en AIX tengo esta base de datos que se llama ODM, que me permite a mí saber no solo los dispositivos que tengo instalados, no solo las configuraciones que tengo disponibles, sino que además, si hay un registro de diagnóstico o hay facilidades de diagnóstico, estas facilidades de diagnóstico quedan ya disponibles en esta base de datos, por lo tanto yo las puedo invocar. Yo no sé si hasta aquí alguien tiene una pregunta, les voy a pasar voy a poner el micrófono para todos, para ver si alguien tiene alguna consulta o seguimos. Chicos. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Seguimos? No, ¿Cómo estáis, Teo? bien. Llegué un poco tarde, pero estoy bien. Ya, chicos, sigamos entonces. Hola. Ok, entonces se fijan, tenemos resumen de esto. A ver para atrás, tenemos esta base de datos interna que se llama ODM, que equivale al registro de Windows, que tiene distintos objetos dentro de lo que se cuenta. Los objetos predefinidos, que son aquellos que están disponibles en el sistema, pero que no están siendo utilizados. Los definidos, que son objetos lógicos que están configurados, y aquellos disponibles que están operativos. Y tengo cosas como mis configuraciones de red, los dispositivos físicos, los drivers y también el software. Ya vamos a ver un poquito más adelante, cuando hagamos la revisión del sistema de empaquetamiento, vamos a ver que también el software que está instalado se registra en esta base de datos. ¿Ok? Entonces, vamos ahora a ver, y esto ya es mucho más simple, la forma en que en Unix
y en AIX se lleva el registro de las cuentas y de los usuarios. Y esto es muy simple porque cualquiera que conozca cualquier tipo de Unix, en particular Linux, se va a encontrar que la forma de administrar y gestionar esto es casi igual. ¿Ok? Entonces, algunas cosas interesantes. ¿Dónde se almacena o dónde está contenida la información de los usuarios, cuentas y grupos? Por ejemplo, en el archivo de etc password están disponibles las distintas cuentas que están creadas y configuradas en la máquina. En el archivo etc group están los grupos, ¿ya?, de usuarios, y hay definiciones adicionales en el directorio etc security, donde están, por ejemplo, las claves encriptadas en el archivo de password. Es decir, las claves encriptadas no están en el archivo etc password, solamente están los usuarios. Ya vamos a ver ese archivo que tiene y qué es lo que, ¿cómo se llama? Qué es lo que contiene. Tengo las opciones para el login, es decir, si yo quiero definir el comportamiento del sistema cuando mis usuarios se loguean, tengo un archivo que se llama login.cfg, donde yo puedo parametrizar ciertas cosas, lo vamos a revisar también, y tengo, si quiero ahora darle, no solamente a nivel general del sistema, sino que quiero darle usuario por usuario ciertas características o ciertos atributos dentro del sistema o a la hora de conectarse, tengo el archivo dentro de security que se llama users, o user, perdón. Entonces, si nos vamos al directorio etc, que ya lo hemos mirado, ¿cierto? Voy a ver que el archivo de password, que en este caso es bien chiquitito, no tiene, es decir, no tiene tantos registros, ¿cierto? Tiene un registro como el usuario, en este caso, por ejemplo, el root. Esto que está acá significa que tiene una clave que está encriptada, que no está aquí por una razón de seguridad. Porque este archivo que está en etc password es de lectura pública, es decir, cualquiera lo puede leer. Sin embargo, la clave encriptada no se guarda acá por razones de seguridad. Está en una cosa que se llama shadow, que significa sombra en inglés, donde el único que tiene acceso en modalidad de lectura es el usuario root. Es decir, cuando un usuario se loguea contra ese archivo que corre como un comando, digamos, operado por el root, es donde realmente se hace la comparación de la clave. Pero cualquiera de nosotros que no tenga administración, o sea, no tenga permiso de administración, que no tenga privilegios de root, no va a ser capaz ni siquiera de ver la clave encriptada de ese usuario. 000 indica el user ID, es decir, es el identificador que corresponde a un número de este usuario dentro del sistema, y el segundo número corresponde a el grupo al cual pertenece. En este caso, por definición, todos los usuarios por default tienen un ID único y tienen autoasignado un grupo que se llama igual como ellos. Es decir, la mayoría de los usuarios tienen mismo user ID, mismo group ID. Ya, salvo algunos casos como este, donde el user ID es 7 y el group ID es 5, es decir, el group ID corresponde a ese usuario. Aquellos usuarios que tienen un asterisco significa que no tienen una clave asignada, por lo tanto, no podrían loguearse en el sistema, no porque no tengan el privilegio, sino que porque no tienen una clave contra la cual comparar. Pero además este usuario, que es el usuario que maneja la impresión, que no tiene sentido que se conecte porque es un usuario de sistema, no tiene clave, pero además la última opción de que está, digamos, de estos campos separados por 2 puntos, aparece cuál es el shell que tiene asociado ese usuario al momento de la conexión. Es decir, si yo me logueo en este sistema, por ejemplo, el usuario root tiene asociado el bin bash. Ahora, por default, AIX viene con cachel. Es decir, todos los usuarios que yo cree, si es que no he modificado ningún atributo, porque yo también podría modificar la plantilla, ya vamos a ver esa plantilla, todos los usuarios van a tomar y van a usar el shell por default que trae AIX, que es cachel. Sabemos que los que hemos ocupado un AIX que está recién instalado, que cachel no es precisamente un shell muy amistoso, a diferencia de Batch, que Batch tiene muchas facilidades, desde cosas tan básicas como la flechita para ir viendo los comandos que van hacia arriba, o ciertos operadores que me permiten, por ejemplo, cosas como esto. Esto es una facilidad de Bash, ¿cierto? Correr el último comando VI, es decir, signo de exclamación VI me va a la pila de comandos que tengo en esta sesión
y va a ver cuál es el último comando que ejecuté, no importa que haya sido 50 comandos más arriba. Entonces, si yo quisiera ver, en este caso no tengo ningún BI, si quiere ver un LS, el último LS que hice fue el LSCFG. Entonces se dan cuenta, ese tipo de facilidades las tengo porque el bash, es decir, el sistema de comandos que uso es mucho más amistoso. Por ejemplo, el hecho de tener LS y apretar, la tecla Tab, me va a mostrar todas las posibilidades de comandos que partan con LS y me dice, oye, hay 100 posibilidades, ¿quieres que te las despliegue? En cambio, si usara Cachel, es muchísimo menos amistoso. Se dan cuenta primero, ¿cierto? No me reconoció y ya no tengo temas con el salto línea. Voy a salir para poder, volver a una cosa que sea mucho más amistosa. Entonces, esa opción de qué shell usa un usuario cuando se conecta está aquí. Luego, en el campo, aquí no tenemos ninguno. El campo que está después del user ID, esto que está acá, es el nombre del usuario. ¿Ok? Esto que está acá es el home del usuario, es decir, es cuál es el directorio cuando el usuario se conecta, en qué directorio aparece conectado o aparece logueado. ¿Ya? Si me voy ahora, por ejemplo, a ver las otras opciones de los usuarios, me voy a dar cuenta que en el archivo que está en el directorio security, ya tengo, si se fijan, más información. En este caso dice el usuario root tiene una clave y aquí me aparece encriptada y me aparece la última vez, que también es un serial de cuando se hizo la actualización de esa clave. ¿Ya? Y el resto de usuarios, se fijan, no hay ningún usuario que tenga una clave asignada. Si yo quisiera saber, por ejemplo, perdón, ¿dónde está? Espérame. ¿Dónde está? Se me perdió el comando, espérense, se me perdió el comando. Paz. No, se me perdió el comando. Déjenme ver una cosa. Como no me acuerdo del comando, lo voy a revisar. Op. Y no me lo mostró. Déjenme. GW creo que era. No lo tengo. Uy, se me olvidó. Hay un comando para ver ¿cómo se llama? Si las claves están son válidas y no tienen problemas en el sistema de archivo. Ya, eso es para ver si no he tenido alguna violación de seguridad. Se me olvidó el comando. No, se los debo. Se los voy a, para la otra se las voy a pasar, lo voy a actualizar en la diapositiva. Ahora, la otra cosa interesante que tiene Unix es el concepto de grupo. Ya, en el archivo etc group, ¿cierto? Están los grupos que están creados en este sistema. Por ejemplo, el grupo System ya tiene los usuarios root, pconsole, sadmin. Ya el grupo Staff tiene esos usuarios. Ya, y este equivale a el Group ID. ¿Qué quiere decir 0? Y esto es bien genérico de los sistemas Unix. 0 es el grupo del root y por lo tanto es el que tiene todos los privilegios sobre el sistema. Si yo me creara una cuenta, dice acá, y me asociara al grupo 0 o al grupo system, entonces automáticamente tendría privilegios de administración. Es decir, sería una cuenta equivalente a ser la cuenta root. ¿Dónde se gestiona eso? Se gestiona aquí, en ¿cómo se llama? En el archivo grupo. Ahora, no es que yo tenga que venir a modificar el archivo cada vez que quiero crear, agregar o modificar los parámetros de un usuario. Lo puedo hacer. De hecho, puedo cambiar y agregar los usuarios acá sin problema. Pero hay varios comandos que lo que hacen es precisamente es administrar estos archivos y cuando agrego un usuario, por ejemplo, con el comando, perdón, user add, lo que va a hacer ese comando es crear automáticamente un registro, al menos en etc password, etc group y etc security password, donde está, ¿cierto?, la clave encriptada. ¿Ya? Vamos a ver ahora cuáles son las opciones para login que están aquí dentro del archivo de login CFG de seguridad. Bueno, aquí hay muchos más archivos. Hoy día vamos a revisar cuáles son los más básicos para que puedan ir viendo las distintas configuraciones o las distintas opciones. Por ejemplo, en el login ya tengo distintos atributos
que yo puedo configurar y que no necesariamente están todos, no están todos activados. Vamos a ver, por ejemplo, en este caso, cuáles son los interesantes o cuáles son los que sí están activados. Por ejemplo, yo podría configurar cosas como la cantidad de veces que un usuario se puede conectar sin que le bloquee la sesión, ya la cantidad de tiempo que puede esperar el usuario la clave de password. Es decir, cuando yo me logueo, si yo, por ejemplo, 5, 6, 10 segundos no ingreso la clave, ese logueo se vuelve inválido. Entonces, tengo distintas opciones, vamos a ver acá más abajo, que yo podría asociar a los usuarios. Ya, aquí hay otra cosa más. Por ejemplo, el número máximo de logins. ¿Cuántas veces un mismo usuario se puede loguear en la cuenta de manera simultánea? Es decir, yo le podría pasar mi cuenta a todos ustedes y si no tuviera restricción, habrían tantas sesiones de RDC como usuarios conectados hayan intentado entrar o hayan entrado. Yo podría limitar, por ejemplo, y poner que solamente una cuenta o solamente dos sesiones de RDC podrían estar activadas acá. ¿Ya? Podría también, por ejemplo, activar el número máximo de roles o de que puede tener un usuario dentro de la sesión. Los algoritmos de encriptación que se puedan utilizar. Es decir, perdón, hay diferentes atributos. Se me pasa la. A ver, no, no dale tanto. Ahí sí. Distintos atributos que yo puedo utilizar para configurar las conexiones de sesiones de mi usuario. En este caso, estos son todos los shell que tengo disponibles, se fijan, para poder asignar. El número máximo de logins que yo puedo permitir es un número muy elevado. El tiempo para esperar el login es de 60 segundos y el tipo de autentificación es la estándar. Esto es porque yo podría eventualmente modificar el algoritmo o la forma de autenticación. Por ejemplo, poniendo un Active Directory o un ¿cómo se llama? Un LDAP u otro sistema de autenticación de archivos, por ejemplo, a través de red. ¿Ok? Volvamos acá. Entonces, solamente para que hagamos un resumen de configuraciones de usuario, tengo usuarios, grupos y opciones de conexión la mayoría de ellas van a estar en estos archivos. Y en particular, dentro de ETC Security van a estar las distintas opciones que estos usuarios van a tener en el sistema. Le voy a pasar la palabra a Andrés Garzón para que nos cuente cuáles son los tipos de configuración que nosotros hemos trabajado dentro de Security, del directorio Security, para poder hacer tuning en máquinas Linux o AIX de cosas que hemos hecho en Colombia. Andrés, te voy a pasar la palabra, a ver si sabes de qué estoy hablando. Adelante. Ya, realmente de los archivos de seguridad, el único que he modificado es el de límites. Explique, ¿qué es lo que está ahí? En límites, pues por lo menos está la cantidad máxima de archivos abiertos que puede tener un usuario, Ujú. que realmente es el que he modificado, Ahora, pero en realidad están se puede modificar todos los límites del sistema operativo para un usuario. de hecho, pero explícale por qué hemos tenido que hacer esa configuración o hacer esta modificación en este archivo. O sea, ¿cuál es la razón de modificar el número máximo de archivos que tienen que tener, un usuario puede tener disponible? Ya porque en, en ciertos software, como un servidor de aplicaciones, el servidor de aplicaciones se corre con un usuario determinado Ujú. y, y ese usuario tiene un límite de archivos abiertos. Por ejemplo, en un servidor de aplicaciones ese límite no puede ser suficiente o digamos si hay varias instancias corriendo en un mismo servidor, ese, ese límite de archivos abiertos puede no ser suficiente y causar errores
en el sistema cuando se sobrepasa esa cantidad. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de que en este archivo dice ahí, no sé si lo ven claro, valores para el HTTP server, que son valores que nosotros los configuramos a nivel general. Ahora, yo podría inclusive hacer que cada usuario tuviera restricciones sobre todos estos atributos que están acá. ¿Ya? Ahora, una cosa interesante, todos estos atributos también los puedo modificar a través de la base de datos que vimos del ODM, porque finalmente está todo registrado ahí, pero también puedo venir y modificar el archivo que está acá. Entonces, en este caso, por ejemplo, tengo core hard, CPU hard, data hard, file size hard, stack hard, etcétera, que están más arriba. Vamos a acá, donde tengo, por ejemplo, en el caso de un servidor de aplicaciones o un servidor web, ¿por qué es importante que no haya una restricción en la máxima cantidad de archivos que simultáneamente puede tener abierto, en este caso, el usuario que corre el servidor web? Porque recuerden que en Unix todo se representa en el sistema de archivos, es decir, todo es un archivo. En particular, una conexión HTTP, un socket, se representa en el sistema físico o sea, en el sistema de directorios como un archivo, como una entrada. Y si yo le tuviera una restricción al usuario que levanta el IHS o levanta el Apache y le dijera, usted, señor, no puede abrir más de 100 archivos, lo que va a ocurrir es que el usuario, o al momento de levantar ese proceso, va a cargar en memoria los archivos de configuración, ¿cierto? Las librerías, y ya se va a gastar una buena cantidad de archivos físicos que está abriendo para poder trabajar. Y cada vez que reciba una conexión HTTP, va a crear un socket. Entonces, al crear ese socket, lo que está haciendo está ocupando un archivo y dejando un archivo abierto en el sistema de archivos. Y si tiene un límite, quiere decir que un límite de 100, quiere decir que nunca va a poder atender a mayor cantidad de usuarios por conexiones HTTP, porque las conexiones HTTP son un socket que se escribe en el sistema de archivos. Entonces, cuando nosotros hacemos tuning, uno de los primeros parámetros que vamos a mirar, oye, este servidor web, ¿con cuántas cebras o cuántos procesos o subprocesos yo necesito configurarlo en función de la carga de usuarios que va a recibir? Y yo podría, por ejemplo, decir en replay o en una multitienda, podría decir, mira, nosotros estamos teniendo de manera simultánea 300 usuarios conectados, qué sé yo, o 300 conexiones simultáneas. Entonces yo podría decir, mira, podría necesitar para esas 300 sesiones simultáneas, podría necesitar, hagámoslo uno a uno, en realidad no es así, pero 300, ¿cierto? 300 cebras. Si el sistema operativo está configurado con 128 o con archivos en 526, ya automáticamente voy a tener problemas para poder atender a esos usuarios. Entonces, uno de los comandos que yo modifico, los modifico acá. ¿Y cuál es el comando para ver cuál es la configuración que tiene de archivo, Andrés? ¿Te acuerdas? Ulimit -n, Ulimit, -n. ¿cierto? En este caso, ¿qué significa eso? Tiene 2000 archivos, la cantidad máxima. Y eso, No sé. No sé si es el tamaño. ya, no. En este caso, vamos, ¿quién me ayuda aquí? ¿Cuál es el comando que me dice para qué sirve cada cosa? ¿Cierto? ¿Cierto? Reporta, de hecho ustedes lo fijan acá, dice reporta los procesos o los límites de los recursos de cada usuario que están reportados en Security Limits. Ya, el tamaño máximo de un archivo, el porcentaje de CPU o la cantidad de CPU que puede utilizar, ¿cierto? Y si vamos a ver las opciones, vamos a ver que -n especifica el límite, ¿cierto? Del número de descriptores de archivos que un proceso podría tener. Y -s especifica, ¿cierto? El tamaño del stack. ¿Ya? Entonces, estos son opciones que a mí sí me interesa para efectos del tuning y que están asociados al usuario que está corriendo el proceso. No en todas partes el proceso se corre con el usuario root, por razones de seguridad. Es decir, por razones de seguridad, por ejemplo, hay ciertos servicios que no pueden ser corridos como root, porque si me violan la máquina, me violan la seguridad de la máquina, ese usuario o el que ingresó a través de este servicio podría quedar conectado como root.
Entonces yo lo que hago muchas veces es levanto ese proceso, no con la cuenta de root, sino con una cuenta que tiene menos privilegio. Y al tener menos privilegio, eventualmente también podría tener menos facilidad para acceder a los recursos, lo cual podría atentar contra la performance del sistema. ¿Ok? ¿Algo más, Andrés, que quieras agregar? Sí, que he leído que tampoco se puede dejar muy alto ese valor No, pues, de- evidentemente que acá los extremos son los complicados, porque tener recursos muy limitados a un usuario, salvo que yo lo quiera hacer explícitamente, ¿cierto? Me puede provocar problemas al momento de atender y la performance del proceso. Pero también podría ocurrir que si tengo límites, para la redundancia, o sea, no tengo límites, tengo recursos ilimitados para los usuarios, ese usuario podría atentar contra la estabilidad del sistema, porque podría levantar tantos archivos y ocupar tanta memoria o ocupar tantos recursos como pudiera y que ese sistema no necesariamente a mí, o sea, no tenga la cantidad de suficiente recursos para poder correr. Si ustedes se fijan, esto es un nivel de configuración súper detallado, donde yo al usuario o a los usuarios que tengo le puedo dar acceso restringido a mis recursos, cosa que no ocurre en Windows. En Windows yo tengo una configuración general de sistema y todos los que corran sobre el sistema van a tener y van a poder usar los mismos parámetros. Es más, no tengo esta facilidad de restringir ciertos recursos, como por ejemplo la cantidad o el porcentaje de CPU que puede utilizar o la cantidad de memoria disponible que el usuario pueda, el cual pueda trabajar. ¿Ya? Entonces, ese tipo de fineza la tengo en este tipo de sistema Unix. Bueno, y como un Linux es Unix, también se me, se me extiende a Linux. ¿Ok? Sigamos entonces acá, chicos. Entonces teníamos los grupos, o sea, los usuarios, y con esto yo creo que ya terminamos porque estamos en la hora. Vamos a ver cómo se trabaja con el sistema de empaquetamiento o el sistema de instalación. Ya acá se llama paquetes o packages al software que se instala y todos los packages y software se inscriben también en la base de datos ODM, ya, y yo a través de este comando, nuevamente el ls, voy a ver cuáles son los packages que tengo instalados. Y la mayoría de los packages tienen esta nomenclatura que es bastante familiar en IBM, donde el primer número indica la versión, el segundo número indica el release, el tercer número indica una modificación a ese release versión y el último número indica si hay un fix o un arreglo. Ya los 4 números en sí indican un set único que se instala y se configura en el sistema. La forma de instalar los paquetes es a través del comando install p. Pero, y eso lo vamos a ver en la próxima clase, hay una facilidad de administración que se llama Smith o Smithy, que es una versión del Smith, que me permite hacer todas las configuraciones del sistema de una manera un poquito más amistosa y no tanto como línea de comando, porque hay ciertas parametrizaciones que son muy largas. Entonces, a través de un sistema de menú, lo que hace el Smith realmente es configurar el comando completo y después ejecutarlo. ¿Ya? Y eso lo vamos a ver en la clase siguiente. Ahora, para terminar esto, si yo quisiera, por ejemplo, ver cuál es... Ahí me equivoqué yo. El software que está instalado acá es el SLPP. Me equivoqué. ¿Ya? Uy. Vamos a ver acá, por ejemplo, que tengo qué file set, qué nivel, en qué estado está, de qué tipo y una descripción. ¿Ya? Y aquí en la PPT, al final, tengo, por ejemplo, la misma salida de comando que tengo acá, donde los estados en los cuales están, dice aplicado, roto, significa que, digamos, tiene, por ejemplo, se le borraron algunos archivos y por lo tanto no está completo. Comiteado, tiene un fix bloqueado, obsoleto porque está migralmente parseado, o que está inconsistente. Y si está inconsistente, lo que tengo que hacer es, ¿cierto?, correr un comando que lo que hace es un chequeo sobre este registro para poder, ¿cómo se llama? Para poder actualizar esta base de datos. Si ustedes se fijan, esto se parece mucho a lo que hay en Linux. No sé si alguien ha corrido el dpkg,
que es el sistema de archivos de Debian, o sea, los paquetes de Debian. ¿Ok? Y también tengo los tipos que van a ser qué tipo de, a qué corresponde el fileset que está instalado. Por ejemplo, en este caso, el Java 6, que es la versión 600280, ¿cierto? Corresponde a un componente, ¿ya? Perdón, me equivoqué. Está en estado comiteado, es decir, está disponible, no está aplicado, o sea, está aplicado y está operativo, ¿ya? Y está instalado a través de el install p fileset. ¿Cuál es la importancia? Porque nos pasó el otro día con Javier Rosso. Por ejemplo, pasa con los fix, ¿ya? Que son estos que están acá. Muchas veces un fix puede estar instalado y aplicado, pero no comiteado. ¿Qué quiere decir? Que yo instalé el fix, está en la base de datos, está en el sistema de archivos, pero ese fix no está siendo utilizado. Por lo tanto, hay una diferencia entre instalar algo y dejarlo operativo. Y eso puede pasar sobre todo en los fix packs. No sé si le voy a pasar la palabra a Javier Rosso para que nos cuente qué es lo que estábamos viendo precisamente con la H. Dale, Javier. Sí, pues en la H estamos aplicando los fix y pues teníamos que revisar esto. Al final, Ricardo fue el que nos ayudó a verificar esto. Ya. Quedó pendiente cómo era la verificación, pero como habíamos usado el Smithy, creo que por esa razón era que sí habían quedado comiteados de una vez. Ya, sí, eso es importante porque instalar un archivo no necesariamente implica que ese archivo o ese componente o ese software quedó disponible para el sistema. Y esto ocurre mucho, y también en los que venimos a trabajar mucho en Linux, con los paquetes. Muchas veces yo, a través de apt, bajo el paquete y lo aplico, pero tengo problemas de dependencia. Aquí ocurre exactamente lo mismo. Un paquete podría estar disponible en el sistema, pero podría no ser estar bien, no estar disponible para usarlo porque tiene un problema de dependencia. Es decir, no está comiteado. ¿Ok? Les voy a pasar la palabra, chicos, a ver si alguien tiene alguna pregunta, porque ya estamos en la hora y la idea es que tratemos de hacer siempre las sesiones de 1 hora. ¿Consulta por hoy día? Yo tengo una, Renzo. Diga. Digamos, cuando uno modifica ciertos parámetros, pero esos cambios no son permanentes tras un reinicio. Quiere decir que no modifica la base de datos ODM. Exactamente. Ya. Entonces, Ahora, ¿sí? Tiene que haber un archivo que guarde esos cambios, pero solo mientras el servidor no se reinicie. Sí, lo que pasa es que dependiendo del atributo, hay distintas maneras como el atributo es aplicado y es guardado. Lo que pasa es que hay muchos tipos de atributos, ¿ya? Por ejemplo, los atributos del kernel. Tú mismo lo has modificado en IX, Andrés. Habla de los atributos del kernel. ¿Qué es lo que hemos hecho cuando queremos aplicar una configuración a nivel de kernel? ¿Te acuerdas? Pues se cambian en el archivo, en Linux al menos. ¿Ya? Se modifica el archivo sysctl. ¿Y en IX, no te acuerdas? Ahí está. En IX lo he hecho con el comando no. ¿Cierto? El comando no, en este caso, me va a dar de manera parecida cuando hice los atributos. La diferencia es que solamente estoy viendo comandos o atributos del kernel que yo podría modificar. Acuérdate de alguno interesante para nosotros, Andrés. Del comando no. ¿Sí? Algunos de los atributos interesantes del kernel que también usamos para hacer tuning. ¿Te acuerdas o no? Sí. ¿Estás viendo la pantalla o no? Sí, sí. Los TCP todos son muy importantes, sobre todo los de tiempos. Exactamente. Por ejemplo, ahí está el SOMAX-CON, que es otro atributo que no está a nivel del sistema operativo, sino que a nivel del kernel, que me dice qué. ¿Qué significa en este caso?
La cantidad máxima de conexión. La cantidad máxima, ¿cierto?, de sockets que se pueden disponibilizar para un proceso. Fíjense que acá todos estos archivos, o sea, perdón, todos estos valores tienen que ser coherentes. Porque si yo digo, oye, se pueden abrir 4096 conexiones, pero sin embargo, el usuario que está levantando ese proceso solamente puede tener 100 archivos abiertos, 100 file descriptor, evidentemente que algo está mal. Porque por un lado le estoy diciendo, oye, compadre, podía abrir 4096 conexiones, pero por otro lado le digo, solamente podéis tener 100 descriptores de archivo. Es decir, los descriptores de archivo van a pesar más que el número máximo de conexiones, porque una conexión es un tipo de archivo. En cambio, los archivos son genéricos. ¿Ok? Ya. ¿Preguntas, chicos? ¿No hay preguntas? Vamos a dejar de grabar y vamos a dejar